¿Qué más? La pregunta es lo... ¿Qué son las leyendas y los mitos? Sí, ¿Eh? ¿nos podrías repetir de nuevo la ¿Qué son? pregunta de qué son leyendas y mitos? La leyenda pudo haber sucedido o no, pero es divertido nada más. A mí me cuentan una leyenda, no regula mi conducta. En cambio, el mito regula la conducta. Al bombero le tienen miedo, porque las madres le decían a los chicos, cuidado que va a venir el bombero. Entonces, el chico se ataja. Mm. Sí, ¿Eh? sí, sí, sí. Y así, el que cree va por el monte, por ejemplo, solo, y de repente hay un ruido y busca y no hay nada. Entonces, tiene miedo, porque es el bombero. Cree en el bombero. Ujú. Es como norma la conducta. Sin embargo, si uno le el pájaro tal, más vale lo busca para confirmar. Ajá. Sí, Es sí, una sí. realidad Sí, nada. El sí. otro no. Es una cosa que no exige, pero regula tu conducta. Esa es la diferencia entre leyenda y mito. El mito eh, influencia en tu conducta y la leyenda no. Divertido nomás. Para usted, ¿qué importancia tiene la leyenda en la actualidad? ¿Eh? Para usted, ¿qué importancia tiene la leyenda en la actualidad? Y bueno, en primer lugar, esclarecer la diferencia entre mitos y leyendas. ¿Qué es lo que hago? Pero la gente entra y así como ustedes ahora entienden algo, Sí. no entiende. Por eso les digo, hubo un concurso sobre el bombero de la esposa de Cacho González Bedoya y muchos concursaron, pero ni fu ni fa, no entiende, no sabe lo que es. Y me nombran a mí de jurado para no hacer vacante. Nombré una de Goya, que es el Ujú. mejor escrito. Pero no sirve tampoco porque no explica qué es el bombero. No sabe, ya no influencia más. Dejó de ser, así como los mitos griegos, antes, por ejemplo, tal cosa, creían en el oráculo, por Sí. ejemplo. Hoy en día, ¿quién cree que va a ir a consultar en un oráculo Sí. o en tal dios? Tenía muchos dioses. Nadie cree. Con el tiempo se vuelve como una leyenda, algo curioso, lindo. En ese caso, los griegos, sobre la filosofía, sí, tienen. Entiendo. ¿Entendieron? Sí, sí, sí. Sí. Lo último que le queremos pedir de las leyendas que están acá escritas, ¿cuáles nos recomendaría para ¿Eh? dar un... De las leyendas que están acá escritas, ¿cuáles nos recomendaría para leer y dar una introducción en un video? En primer lugar, esta aclaración que yo le hice es bueno. Los mitos son más importantes. ¿Por qué? Porque tuvieron su influencia. Y hay cada mito filosófico. En el guaraní hay un mito que es superior a todo, porque entra en la cuestión eh, de las creencias, en la teología, porque la tierra sin males, ¿qué es la tierra sin males? No La sería lo tierra mismo. sin males es una tierra en la cual uno accede al morir. Los guaraníes no tenían purgatorio ni infierno, accede directamente a la tierra sin males. Esta tierra, la primera tierra fundada, creada, alguien creó la tierra. El creador se corporiza y los detalles que hacen los guaraníes es notable. Se corporiza, forma
sus ojos para ver todo, sus oídos para escuchar todo. Unas palabras que sus futuros numerosos hijos tienen que desarrollar y se sigue desarrollando, ¿no es cierto? Sí. Esa primera tierra que creada en el que se corporizó nuestro gran Padre primero, tan malos eran los hijos, los descendientes, que Ñandero Guazú, nuestro gran Padre primero, mandó un incendio pavoroso, quemó todo, y después lluvias torrenciales que apagó todo. Se salvó una pareja y animales para seguir. Esa es la primera tierra. Los hombres ensuciaron la tierra, enfermaron, por eso vino ese. Entonces se aparece la segunda tierra, pero es la misma, el mismo globo terráqueo, Sí, sí. que sería el presente. Y está polucionado también. Hay delincuencia por todos lados, hay maldades. No son humildes, fraternales, hospitalarios, como eran inicialmente. Entonces, esto también, lo que estamos viviendo es la segunda tierra, es decir, la segunda fase Sí, sí. de la historia. Va a venir algo Otro a diluvio. suceder. ¿Cómo está sucediendo? La tierra está polucionada. Esa es la predicción de los guaraníes. La tierra sin mal tiene que venir. Fíjate por lo importante que es que seamos todos buenos, no malos. Pero antes de eso hay un persa Zoroastro que dijo, estaba meditando a la orilla del río. Es una metáfora ya. El río es la vida. Nunca te bañarás en la misma agua de un río, dice un filósofo griego, Sócrates creo que. ¿Por qué? Porque vos te entras a bañar, salís, volvés a entrar, ya no es la misma agua, el otro ya pasó, es otro. Sí, entiendo. Hay un devenir constante en el agua como en las actividades. Y bueno, esa evolución explica Sócrates, pero antes que él, Zoroastro, cuando estaban observando la vida, viene el creador de todo, Ahura Mazda, y lo lleva a su cielo. Y allá encuentra otros dos dioses menores, Ariman, malo, no recuerdo el nombre del otro, el bueno, Ahura Mazda, Ariman, bueno, y el otro malo, en eterna lucha. Así que todos tenemos eso, bueno y malo. Ujú. ¿Vos te crees todo bueno? No, alguna maldad tenés. Sí. Sí. El día que todos seamos realmente fraternales, hospitalarios, hermanados, entonces sí, el mundo va a cambiar, que a lo mejor es la cuestión cristiana o judía. Después todos los cristianos tenemos la Biblia judía. Este se cree bueno, pero alguna maldad debe tener. Vos te crees malo, pero alguna bondad puede tener. Esa es la diferencia. Y bueno, esta es parte de leyenda. No influye en vos que el pitogüe dice tal cosa, Sí, que sí, sí, sí. El Caraón, el otro conocido. esa es todo lo que puedo decirles. Le agradecemos muchos. Lamentablemente, No, sí. medio sordo y Está muy bien. mal irrigado. Gracias, igual. Muchas Pero gracias. los 94 años
tengo 94 años, no pasaron de balde. Sí, seguro. Tuve hijos, descendencia, tengo bisnietos. Algo hice, no sé si bien o mal. ¿Está? Sí, muchas Bueno. gracias, señor.